Cuando uno habla y dice, soy de Trujillo, entonces la gente dice, el pueblo donde nacen muchos y se crían pocos. Siempre, pues al menos regionalmente, se tenía a Trujillo como un pueblo muy violento. Era un INRI aterrador. Ser de Trujillo era un estigma, porque así hasta los pueblos vecinos más cercanos como Tuluá decíamos que éramos de Trujillo y como que parece que tuviéramos lepra, nos sacaban un plato aparte, pues. Trujillo fue un pueblo especialmente violento, aun cuando la gran mayoría del país estaba en calma, Trujillo continuaba la violencia. Desde violencia bipartidista hasta guerras entre gamonales, sucesos conflictivos que azotaron al pueblo de Trujillo a lo largo del siglo XX. Pero nada tan cruel y melancólico como aquel periodo de violencia y masacre ocurrido durante los años 80 y 90. De los años 80 al 90 se arriban aquí a Trujillo unos grupos armados al margen de la ley. Narcotraficantes, paramilitares, rastrojos y por supuesto también hizo incursión aquí la guerrilla por la parte alta, por la montaña, ¿no? Y los empezaron a trabajar mentalmente hasta que llevarlos al odio entre familias y entre personas que hasta ese momento eran íntimos amigos, familias. Lo llevaron al punto de que la violencia llegó a tal grado de que se mataron entre familias por causa de política. Un pueblo rodeado de agüeros sobre distintos fenómenos, como ciertas aves y flores, además de una profunda creencia en la religión y en la suerte dada por sus figuras y sucesos interpretados como una intervención divina. Que comenzaron a aparecer estos grupos armados de los cuales hablamos ahora rato, y ya hubieron choques, ya hubieron muertes, pero se agudiza mucho más cuando en el 87 se hace una marcha campesina y para eso habíamos traído provisiones, comida, entonces esas provisiones nos las detuvo las fuerzas del Estado, la policía, no nos las dejaron de entrar al parque. El querer tener esas provisiones dentro del parque donde íbamos a montar los fogones produjo un incidente muy lamentable, que fue el de que un muchacho de la Sonora quiso coger uno de los costales de las estopas en que venía la comida. Entonces un policía le descargó un culatazo. La mamá, Esther Callapura, allí debe estar, allá está, doña Esther debe estar allí. Ella iba atrás del muchacho y recogió una astilla de leña, se la pegó al policía en la cabeza por la agresión que le hizo al hijo, ¿no? Entonces el resto de policías que estaban allí descargaron las armas, disparando al aire. Ahí empezó mal la cuestión. Ya a las 7 de la noche, los motoristas quisieron ayudarnos, quisieron llevarnos la comida ahí adentro, pero la policía se los impidió e hicieron nuevamente las descargas de sus armas y le dieron a un transformador de la energía y eso hizo pues que se interrumpiera la luz y quedamos al oscuro, bala, sin luz. La imaginación volaba, creyendo que había una cantidad de muertos, ¿no? Entonces la gente con miedo corría para donde fuera hubiera una puerta abierta.
Entonces, unos se metieron a la iglesia, otros al cuerpo de bomberos, otros donde pudieron, y de repente eso llovió, pues. Este relativamente joven pueblo vivió un periodo en donde el narcotráfico, el paramilitarismo y hasta el propio Ejército Nacional se aliaron y se fusionaron en una enorme arma que devastó a los trujillenses en estos años, dejando más de 400 fallecidos y a muchas otras personas afectadas en distintos sentidos. Los personajes entrevistados fueron testigos directos de muchos actos violentos, a la vez que sobrevivieron a muchos sucesos en los que pudieron acabar muertos. Entre estos personajes se encuentra Lina, quien para esa época era solo una adolescente. Una vez sucedió que me enviaron a una tienda que quedaba cerca a la casa de mis abuelos. Yo en ese momento vivía con mis abuelos y había una tienda que quedaba a una cuadra, se llamaba La Ina, y me mandaron allí a comprar algo. Yo salí de mi casa hacia la tienda y cuando compré el artículo y salía nuevamente para la casa, se parqueó una camioneta azul ahí al frente de la tienda y en ese momento venía una persona conocida, muy conocida, caminando por el andén. Ellos le dispararon en la cabeza, abrieron la parte de atrás del carro, lo acostaron, lo dejaron con la cabeza por fuera y arrancaron. Se fueron, pasaron exactamente por frente a mi casa y luego cogieron una ruta pues para salir del pueblo y esa ruta quedó marcada pues por la sangre de esa persona, ¿no? Muy transformada hoy en día, esta fue la casa en donde creció Lina, y en donde a pesar de la violencia que ocurría en el pueblo, gozó de buenos momentos. A esta casa, al igual que muchas otras, solía venir a visitarlos una persona bastante significativa para Trujillo, una persona que representó esperanza y paz en medio del conflicto, y que acabaría teniendo un final trágico que destruiría la poca moral que le quedaba al pueblo. En 1985, el sacerdote Tiberio de Jesús Fernández Mafla, con entonces 42 años, arribó a Trujillo estableciéndose como el párroco del pueblo. Durante sus años como el guía espiritual del pueblo, tuvo un actuar que fue mucho más allá de solo la labor de sacerdote. Sí recuerdo que desde que llegó, el padre Tiberio tuvo mucha acogida en el pueblo. Eso es raro en un pueblo porque como es una población pequeña, ¿no? Entonces la gente, por así decirlo, como que se casa con el sacerdote de turno, pero él era una persona muy carismática y tuvo mucha empatía desde el comienzo con toda la gente. Entonces desde el principio, desde su llegada, él se hizo querer de toda la población. Tiberio tenía una particularidad de que era un hombre muy inteligente y muy social, muy proyectado a la sociedad. Y él fue haciendo comunidades y él fue organizando comunidades y entonces se le consideraba un líder político y de pronto revolucionario, motivo por el cual se fue granjeando cantidad de enemigos. Me quedé aterrado cuando llego a la iglesia. El padre estaba preocupado y caminaba y hacía el sermón de las 7 palabras. Entre esas dijo, pues refiriéndose a la violencia de Trujillo, que si su sangre contribuía a que cesara la violencia de Trujillo, con gusto la derramaría. Palabras premonitorias
porque eso fue el viernes y al martes fue que él se lo llevaron. Yo estaba todavía haciendo décimo, estaba terminando el bachillerato y necesitaba, como había estudiado aquí en Cali también, necesitaba unos documentos del colegio donde había estudiado para la matrícula del año siguiente. Me di cuenta que el padre Tiberio viajaba para Cali y que regresaba ese mismo día, así que le pedí permiso a mi abuela para que me dejara venir con él e inmediatamente me dijo que sí, que podía venir con él. Entonces yo me subí al carro, alcancé a subirme al carro, la parte de atrás del carro, y en ese momento salió el esposo de mi tía y me dijo, no, yo te reclamo ese documento. Así que ante ese ofrecimiento, mi abuela me dijo que mejor entonces no fuera. Entonces yo me bajé del carro y el padre Tiberio salió hacia Cali con las demás personas, eran 5, creo. En el camino fue que los abordaron. Pues impactante desde todo punto de vista saber que si mi tío político no me hubiera dicho eso, pues no estaría aquí. El pueblo, para ese entonces solo consciente de la desaparición del sacerdote, recibió mensajes y fenómenos de que lo peor ya había ocurrido y que estarían recibiendo un aparente castigo por lo sucedido. Siempre se hablaba, pues en el pueblo, no sé, creo que de hecho en muchas regiones de Colombia se hablaba de la borrasca del 3 de mayo, ¿no? Y cuando pasó eso, hubo una tempestad tan impresionante que las abuelas y todo el mundo decía que como castigo divino se había adelantado la borrasca del 3 de mayo. Y o sea, fue horrible porque para empezar las goteras eran unas goteras que yo en la vida había visto, muy grandes, cayó granizo, los vientos bueno, se creció el río, se desbordó el río. Pocos días después, a sus 47 años, el cuerpo del padre Tiberio Fernández fue encontrado y quienes lo acompañaban en ese vehículo nunca volvieron a aparecer. Para un pueblo tan creyente, la muerte de alguien que además de representar a la figura de Dios, les dejó un importante legado, solo significó una gran zozobra y melancolía. Pues, o sea, de total asombro, de agradecimiento a Dios, de el impacto tan tremendo, nuevamente el temor de que, como te decía antes, uno estaba fácilmente involucrado con alguna persona que no se sabía qué conflicto tenía con uno o con otro bando, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, el temor de que no vuelva a salir, no vuelva a hablar con nadie, no, o sea, no. Y sí, el agradecimiento total a Dios por haberme salvado de eso, ese sentimiento de salvación de ese episodio tan espantoso. A pesar de todo lo ocurrido y a pesar de parecer destinados al caos y la locura de su violencia, Trujillo en años siguientes pudo levantarse de sus cenizas para ser un pueblo muy diferente. Si la sangre derramada por el padre Tiberio y por las otras víctimas contribuyó a que la paz de Trujillo floreciera, es algo que se deja a la percepción de cada persona.
Se puede decir que Lina fue alguien que, sin importar si fue la suerte o una intervención divino-mágica, fue una de las primeras personas de Trujillo que dibujó un camino distinto al aparente destino de muerte y sufrimiento. Destino que rompió y que le permitió salir adelante, así como posteriormente hizo todo el pueblo de Trujillo.